determinó que mi hijo sufría de epilepsia. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga, amigos, amigas, hermanos y hermanas que van a ver este video. Es un testimonio que traigo, esperando que este testimonio sea de fe. Quizá usted está atravesando en este momento un proceso, una enfermedad que quizás el médico le ha diagnosticado que no tiene cura. Yo vengo en esta tarde a decirte que el tiempo de los milagros no ha pasado, que Dios es real, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. En el año 2016, yo me encontraba en este país de Estados Unidos, en el estado de Michigan, cuando recibí la noticia que mi hijo, en ese entonces mi hijo se encontraba en Guatemala, al cuidado de mi madre. Mi hijo tenía en ese entonces, creo aproximadamente como 11 años, cuando de repente mi hijo, una tarde, inesperadamente, empezó a convulsionar. Mi madre desesperada, mi familia, no sabiendo qué hacer, hicieron de todo. Lo llevaron al centro de salud más cercano, que queda cerca ya de nosotros. Y pues una enfermera lo atendió en esa tarde, pero ella les dijo que era necesario que un médico con experiencia checara a mi hijo. En aquel entonces mi hijo ya había vuelto de aquella convulsión. Esa noche mi hijo fue llevado al hospital de Guastatoya, El Progreso, a donde nosotros pertenecemos. Ahí un médico lo atendió y por las características que al médico pues le hicieron ver, él determinó que mi hijo tenía que ser visto por un especialista, un neurólogo, y que él necesitaba un examen profundo, un examen, ¿cómo se llama ese examen? Una resonancia magnética. Mi hijo pasó esa noche hospitalizado en el hospital de Guastatoya. En esa misma semana, mi mamá y mi hermana lo llevaron a la ciudad capital con un neurólogo. El neurólogo ordenó un examen muy intenso, un examen del corazón para estar seguro que todo funcionaba bien con su corazón. Pues ese examen salió bien, bendito sea Dios. Luego, al saber de que pues su corazón estaba perfectamente, ordenaron el examen nombrado resonancia magnética. Entonces, aquel neurólogo que en ese tiempo checó a mi hijo, cuando él recibió los exámenes que traían aquella respuesta de mi hijo, el médico determinó que mi hijo sufría de epilepsia, una enfermedad que es necesario estar bajo un medicamento. Yo no lo podía creer.
aquella vez que yo recibí la llamada de mi madre con la noticia que no podía aceptar que mi hijo a una corta edad estuviera condenado a un medicamento de por vida. Aquel medicamento trajo consecuencias para mi hijo. Era un medicamento tan fuerte que era muchas dosis al día. Mi hijo resultó con muchas quemadas en su cuerpo, unas manchas. Su cuerpo empezó a marcársele algo desconocido. Entonces, mi mamá, al año de estar tomando el medicamento que el neurólogo había recetado a mi hijo, él empezó a tener consecuencias de aquel medicamento tan fuerte. Empezó a tener unas manchas en su cuerpo, como quemaduras en su piel. Mi madre, desesperada, tuvo que llevarlo de nuevo. Ya no se encontraba en aquel entonces porque ese neurólogo que a él lo atendía había sido trasladado a la ciudad capital. Entonces estaba llegando otro en el lugar del neurólogo anterior. Entonces él pidió a mi mamá que le mostrara el medicamento que mi hijo tomaba y le dijo que el medicamento era demasiado fuerte y que la dosis que le habían recomendado era exageradamente. Entonces él cambió el medicamento por otro medicamento con una dosis menos para que él pudiera continuar con su tratamiento, porque según el médico, mi hijo no podía estar sin ese medicamento porque era arriesgado para él. Acá se encuentra mi hijo en esta tarde conmigo para que él les pueda comentar también cómo fue su vida durante ese tratamiento. El primer tratamiento que yo estaba tomando era de 500 miligramos. Era demasiado fuerte, me estaba tomando 3 dosis diarias, una pastilla, o sea, una pastilla en la mañana, una pastilla en la tarde, en el almuerzo, y una pastilla antes de dormirme. Entonces, como era de 500 miligramos, era muy fuerte, y a consecuencia de eso me comenzó a salir manchas como quemaduras, y yo la verdad ya no quería tomar de ese medicamento. Ya me había cansado, no, ya no lo quería tomar. Pues hubieron veces que lo escondía, lo tiraba, porque como les comenté, era demasiado, y no sabía el daño que me estaba haciendo tomar ese medicamento. Entonces cuando me cambiaron la dosis, me le bajaron, ya era de 200 miligramos, pero igual eran 3 pastillas diarias. Y, pero después de que me dieron las pastillas, eh, convulsioné, o sea, cuando recién me dieron las pastillas, las primeras pastillas, convulsioné una vez, y por esa razón fue que me habían subido el medicamento. Y ya, pues la otra vez, como vieron que ya no convulsionaba, ya no tenía ese problema, sino que era otro de las manchas, pues me le bajaron a 250. Y, y entonces el médico pues me cambió el medicamento por uno que se llama Valpaquine, que
Ese fue el que seguí tomando durante los siguientes 5 años. Y por último, en estos últimos 2 años, ya después de 3 años, me bajaron el medicamento a 2 pastillas. Y luego, como vieron que iba mejorando, me bajaron a una pastilla. Pero igual la tenía que seguir tomando porque no estábamos seguros si la dejaba, podría volver el problema o no podría volver el problema. Entonces, mi hijo fue esclavo de aquella mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, durante 6 años de su vida. En el 2021, mi madre partió a la presencia de Dios. Mi hijo se había quedado solamente con mi otro hijo que vivía juntamente con él en casa con mi madre. Cuando mi madre partió, mi hijo continuó 8 meses más en mi país. Bendito sea Dios, pues Dios me dio el privilegio de traerlo conmigo, pero para mí no era fácil, porque saber que mi hijo estaba esclavizado bajo ese medicamento, y yo pensaba el camino para acá, su medicamento y todo eso. Y saben hasta dónde llega el enemigo, poniendo en nuestra mente el miedo, el temor. Mas Dios sigue siendo nuestro médico por excelencia. Por su llaga fuimos sanados, dice su palabra. Cuando mi hijo salió para este país, yo le mandé comprar el tratamiento para 3 meses, para el camino, para que no le faltara. Cuando mi hijo llegó a la frontera de México, ahí en la frontera de México, mi hijo tuvo que botar el medicamento. Fue una desesperación para mí, porque yo decía, mi hijo no puede estar sin ese medicamento. Y mi hijo pasó como 3, 4 días en la bodega, porque él venía para entrega con migración, porque era menor de edad, bueno, es menor de edad. Y yo preocupada, porque mi hijo estaba sin ese medicamento. En cuanto él cruzó para este lado, estuvo en el albergue por 3 semanas, pero como él traía un diagnóstico desde allá, de su médico, entonces ahí en el albergue a él le consiguieron el medicamento de inmediato. Y con ese medicamento él estuvo ahí durante las 3 semanas, pero yo pensaba en cuanto él llegara para acá, y yo decía en mi mente, yo tengo que estar mandando traer ese medicamento hasta mi país, porque él no puede estar sin ese medicamento. Mi hijo salió de aquel albergue a mediados del mes de agosto, y yo recuerdo que todavía, por única vez, yo mandé a traer el medicamento para 2 meses a mi país. Pero un recuerdo, una noche de un martes, como siempre, en el programa Hombres y Mujeres de Fe, yo siempre, cada martes,
en el martes de oración siempre me unía al programa de mi hermana Lina Fuentes Ramos. Y yo recuerdo que una noche de un martes de oración, yo estaba cansada de ver cómo mi hijo ya no quería más ese medicamento. Yo le decía, mi hijo, ¿ya te tomaste la pastilla? Él me decía sí, y cuando yo veía, la encontraba debajo de la almohada. Mi hijo estaba cansado durante 6 años bajo ese medicamento. Y yo recuerdo que aquella noche, el día martes de oración, yo pedí oración por mi hijo. Yo estaba cansada. Yo estaba cansada de ver a mi hijo sufrir bajo esa esclavitud. Y yo pedí oración por mi hijo. Y aún recuerdo las palabras de mi hermana, una sierva muy usada por Dios. Y yo le dije que yo necesitaba oración por mi hijo porque él estaba bajo un medicamento, porque él sufría de epilepsia. Y aún recuerdo las palabras de mi hermana que me dijo: hermana, pida con fe, active su fe el día de hoy, declare sanidad sobre su hijo y verás que Dios hará un milagro en su vida. Y me dijo: no más medicamento, desde hoy no más medicamento. Y yo le dije a mi Dios: hasta aquí ha llegado toda mentira del diablo. Yo declaro sanidad sobre la vida de mi hijo. Y aún recuerdo que aquella noche yo activé mi fe delante de Dios y le dije: Señor, desde hoy yo declaro sanidad sobre mi hijo. Hasta aquí ha llegado toda mentira del diablo, que el Señor le reprenda. Hasta aquí ha llegado toda mentira de epilepsia. Yo le decía: Señor. Y desde aquella noche mi hijo abandonó aquel medicamento. Mi hijo tenía una cita por parte de la escuela, del colegio, donde él estudia en este país. Como ellos ya sabían del diagnóstico que mi hijo traía desde allá de nuestro país, de Guatemala, ellos mismos hicieron una cita con un neurólogo aquí en este estado de Michigan. Mi hijo tenía una cita para el siguiente año del 2023, en febrero del 2023. Y entonces, desde aquel martes, finales del mes de septiembre, mi hijo abandonó aquel medicamento. Pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses sin medicamento, y se llegó la cita que él tenía con el neurólogo especialista de la universidad de aquí de Michigan. Acudimos a aquella cita. Empezaron a realizarle aquellos exámenes básicos. Y el médico le preguntaba tantas cosas a mi hijo. Lo ponía a caminar para acá, lo ponía a levantar su mano, lo ponía a hacer diferentes cosas. Y me decía: ¿hace cuánto que su hijo no toma medicamento? Y yo le decía: lleva 5 meses. Y me decía, él impactado me decía: no lo puedo creer.
Yo no puedo creer que una persona con epilepsia pueda pasar 5 meses sin medicamento, me decía. Y yo le decía, él lleva 5 meses. Entonces me dijo, si lleva 5 meses, él no puede tener epilepsia. Porque una persona que tiene epilepsia no puede dejar su medicamento ni siquiera un día. Es más, a pesar de tomar el medicamento, las personas convulsionan. Y mi hijo, para la honra y gloria de mi Dios, nunca convulsionó. Entonces, el médico determina y yo le digo, yo necesito que usted le haga nuevamente un examen, una resonancia magnética, nuevamente. Y me dice ella, porque era una neuróloga, y me dice, yo no puedo hacer un examen, yo no puedo ordenar un examen para él si él está sano, si él no presenta ningún síntoma. Entonces, aquella tarde me dice ella, yo desde el día de hoy, yo autorizo que su hijo está listo para manejar, porque aún en la escuela me decían que él no podía manejar por su situación, porque estaba bajo un medicamento, condenado a una enfermedad. Pero en aquella tarde, la neuróloga me dijo, desde hoy yo autorizo. Entonces, la neuróloga me dijo aquella tarde, desde el día de hoy, yo autorizo para que su hijo maneje. Él está listo para manejar y hacer toda actividad, porque él no tiene ninguna enfermedad. Acá está mi hijo con la nota que la neuróloga le entregó aquella tarde, donde determina que mi hijo está sano, está libre de toda epilepsia. Y yo quiero decirte, amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, yo no sé bajo qué medicamento tú te encuentres en este día, tarde, noche, mañana, la hora que tú estés viendo este video. Yo no sé cuál sea tu proceso, yo no sé cuál sea tu enfermedad, pero yo vengo a decirte que hay un Dios de milagros, que por su llaga fuimos sanados, que el tiempo de los milagros no ha pasado. Es ahora, activa tu fe, pero activa tu fe, confía en Él, que Él puede hacerlo. No hay enfermedad que se resista al gran poder del gran yo soy. No hay enfermedad que se resista al Dios de Israel. Yo vengo a decirte en esta hora que no importa el diagnóstico que el médico te haya dado, que no importa el nombre de tu enfermedad. Yo conozco un Dios, un médico por excelencia, aquel que hizo el milagro en la vida de mi hijo. Aquella tarde, aquella noche, ese mismo Dios hoy puede sanar tu vida. No importa la enfermedad que el médico haya diagnosticado a tu vida. Yo vengo a presentarte un Dios de milagro. Solamente créele, solamente activa tu fe y verás la mano de Dios moviéndose a tu favor. Dios te bendiga en esta tarde. Bendiciones para tu vida, para tu familia. Que la bendición de Dios sea derramada sobre cada una
de las vidas de las personas que estén viendo este video. Señor les bendiga.